Hoy en este microtop tenemos para ti 6 futbolistas mexicanos que han jugado en Italia, así que luces, micrófonos, que comience el salseo. A través de la historia hemos visto cómo decenas de mexicanos han probado suerte en distintos equipos en Europa, aunque pocos se habían percatado que, de las 5 grandes ligas, la Serie A es una de las menos concurridas por futbolistas de origen azteca. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Miguel Layún, surgido de la cantera del Veracruz, el oriundo de Orizaba, comenzó su carrera durante el Clausura 2007 en un partido entre los Escualos y el Necaxa, que acabó en un empate a gol. Sacó el empate de visitante, pero la verdad es que va a tener serios problemas la próxima temporada. Y tan incapaces los dos, Veracruz de ganar a Necaxa y Necaxa de ganar a Veracruz. Ahora te voy a decir una cosa, a Veracruz se le quita el torneo aquel majestuoso. El Apertura 2004. Permaneciendo por 2 años en el Puerto, hasta que en el 2009 se daría la oportunidad de su vida. Miguel Layún era fichado por el Atalanta de la Serie A. El 27 de septiembre del 2009, Layún se convertía en la primera azteca en debutar con un combinado italiano, jugando 9 minutos en un partido contra el Chievo Verona, que acabaría en empate a gol. Layún subentra nell'azione Pinzi. Fermato da Guarente che può andare in campo aperto, Pinzi rimonta, gli toglie il pallone in maniera regolare. Su segundo y último partido de la Serie A sería ante el Cagliari, en una derrota de 3-0. Estos fueron los únicos 2 juegos de Layún en Italia, ya que al final del año volvería a México para jugar con el América. Su primer pase europeo siempre fue una duda. Esto llevó a muchos a pensar que su lugar en Europa había sido comprado. Entre este grupo de personas se encontraba Ignacio el Fantasma Suárez, periodista del grupo Radio Centro. Reveló que el padre de Miguel Layún tenía nexos con el promotor Guillermo Lara y que este había pagado cerca de $800,000 para que Layún jugara en Europa. Dices, chino, oye, ¿cómo es que llegó Layún, que era limitado en Veracruz, que era titular, no había metido un solo gol? ¿Cómo es que llegó a la Serie A por primera vez con un mexicano? Y bueno, la respuesta es Memo Lara. Ante esta situación, Miguel respondió mediante un video en vivo en Twitter, donde negaba las declaraciones del fantasma y lo invitaba a mostrar evidencias de lo que este afirmaba. Incluso lo más sorprendente de todo esto es que él habla de cantidades y habla de todo, habla de que mi papá pagó cerca de $800,000, ¿no? A través de este representante. El Fantasma Suárez replicaría de nueva cuenta, dando como explicación que su declaración provenía de una investigación que realizaba con Memo Lara, jactándose de haber sido capaz de llevar al Layún del Veracruz a Serie A, pudiendo así hacer cualquier cosa, además de que afirmó que Alejandro Ruggeri, entonces presidente del Atalanta, había recibido una prima adicional por poner jugadores en el aparador, siendo este el caso de Miguel Layún. Por último, mencionó que no tenía pruebas de que el Atalanta había recibido $800,000 para que jugara el mexicano. Le pregunté si como me habían dicho, habían pagado porque jugara ahí, y él me dijo, no, de él recibimos un bonus ayuntivo. ¿Qué es un bonus ayuntivo? Una prima adicional. Pese a toda esta polémica situación, Miguel Layún, tras pasar por Italia, regresó a México, en donde encontró su máximo nivel con América. Aunque al inicio la afición azulcrema había rechazado al jugador, este logró salir adelante, hasta ser campeón con las Águilas en 2013 y 2014. En ese último, alzaría el trofeo de la liga como capitán. Y aquí el objeto del deseo que la Liga Vancomer le entrega a la América. Campeón 12 veces del fútbol mexicano. Layún volvería a Europa para jugar 3 años en diversos equipos como el Watford, Porto, Sevilla y por último el Villarreal, hasta su segundo retorno a México con los Rayados de Monterrey en el Clausura 2019. Número 5. Pedro Pineda. Nació un 30 de noviembre de 1971 en la Ciudad de México. Demostró su gusto por el balón jugando en torneos de barrios y en el llano. Jugando como atacante, sus goles le abrieron las puertas de la selección sub-20, con la cual participó en el torneo sub-20 clasificatorio para el Mundial de 1991. En dicha competencia, el cuadro mexicano quedó campeón y Pineda fue el máximo goleador del certamen, llamando la atención de muchos clubes en primera división, entre ellos Chivas y América, torneo donde también compitieron jugadores como Luis Figo y Andy Cole. Lado esquerdo, centro para a baliza de Braçar e agora o golo. Aliás, excelente golo de Mendoza. Previo al Mundial había alcanzado un acuerdo con la directiva de Chivas para unirse a los rojiblancos, pero tras el torneo fue buscado por el Milán de Fabio Capello, cuadro que se interesó por sus servicios, rompiendo de esta manera el preacuerdo con Chivas para emigrar a Europa, sin siquiera haber debutado en la primera división de México. En el cuadro rosonero, Pineda pudo entrenar con jugadores como Paulo Maldini, Ruud Gullit y Marco Van Basten, por mencionar algunos. Era increíble cómo un futbolista pasó de la tercera división mexicana a la primera de Italia. Sin embargo, su aventura europea duraría únicamente 4 meses, al no llenar completamente las expectativas del cuadro rojinegro, los cuales lo cedieron a Chivas para que jugara en 1992. 6 meses después volvería a Italia para arreglarse con el club, pero estos le informaron que no entraba en planes, otorgándole su carta de libertad. Con su carta libre fichó por el América, donde tuvo 2 temporadas para después tener una gira de equipos, pasando por Toros Neza, Necaxa, Atlante, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, La Piedad, Atlante y Puebla.
Hasta su retiro en 2004, Pineda pudo ser el primer mexicano en jugar la Serie A. Desafortunadamente, jamás pudo debutar y pasó a ser una de las tantas promesas fallidas del fútbol mexicano. Número 4. Carlos Salcedo. Conocido como el Titán, Carlos formó parte de las fuerzas básicas de los Tigres, aunque este proceso fue cortado y en 2012 se marchó al Real Salt Lake, donde concluyó su formación. ¿Qué me hizo salir de Tigres? La verdad que no recuerdo muy bien, pero si mal no recuerdo, creo que se me presentó una oportunidad en Estados Unidos. Debutaría en el mayo del 2013 ante los Vancouver Whitecaps. Poco a poco se hizo de la titularidad. Hasta que en enero del 2015 llamó la atención del Guadalajara, quienes lo repatriaron. Su debut se daría ante Pumas en el Clausura 2015. Hacía mucho tiempo que no veía esta conexión del público con su equipo, y los jugadores también dando el extra. Su primer y único gol con el rebaño fue ante los Rayados en una goleada de 3-0. A ver el árbitro. Allá viene la pelota abierta. Un cabezazo. Con Chivas fue donde comenzaría a destacar al ser considerado por primera vez como seleccionado nacional durante el periodo del Piojo frente al Tri. Así, con sus actuaciones tanto en el rebaño como en la selección, fue que pudo dar el salto a Europa con 22 años, llegando a la Fiorentina en agosto del 2016. Trámites burocráticos que pudo acelerar para poder estar ya sentado en este banco. Estuvo ya viviendo sus primeros momentos en el campo de la Fiorentina. Casi un mes después sería su debut con los italianos en un partido de Europa League frente al PAOK griego. De esta forma se convirtió en el segundo mexicano en jugar en un equipo italiano. Desafortunadamente para el Titán, su paso no fue el idóneo, al disputar únicamente 2 juegos en Europa League y 18 en la Serie A, poniendo únicamente una asistencia durante la victoria de su equipo por 5-4 ante el Inter de Milán. Palla di ritorno per Salcedo, è buono, corre Babacar, dentro per il Kuma, col piattone, doppietta per lui. Tras un año en Italia, el Titán abandonó la institución a préstamo rumbo a Alemania, donde tuvo su mejor paso. Consiguió la Copa Alemana frente al Bayern Múnich, partido donde fue pieza fundamental. This is Lewandowski, and it's a foul by Salcedo. It's going to be a yellow card for the Mexican defender. Terminaría por volver al fútbol mexicano con tan solo 25 años para defender la camisa de los Tigres. Este movimiento sembró mucho en el fútbol mexicano. Se rumoraba que su regreso era para arreglar problemas personales con su familia, pero esto lo desmintió el propio jugador en una entrevista con ESPN, pues dice fue debido a la falta del pasaporte comunitario. Que se había dicho algo que era por lo familiar y que quiero dejarlo en claro que no era por eso, ¿no? Era más por cosas que ya venía pasando. Número 3. Rafael Márquez. El Kaiser es uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol mexicano. Siendo canterano del Atlas, le bastaron 3 años con los rojinegros para dar cátedra de su fútbol. Fue parte del grupo de los niños héroes que en el verano del 99 por poco cortan la sequía de en ese entonces 48 años del Atlas sin ser campeones de liga. Viene Rafa, Cristante listo, no toma mucho vuelo, 3 metros detrás de la pelota. Viene Rafa, el zamorano, tiro, ¡gol! Aún con esa derrota, Rafa Márquez se sobrepuso y con el fútbol que había mostrado, fue fichado por el Mónaco de la Ligue 1 para emigrar a Europa con tan solo 20 años. Permaneció por 4, periodo durante el cual conquistó una liga, una copa y una supercopa. Durante ese periodo se consolidó como uno de los mejores defensas de la liga francesa. En el año 2003 dio su paso más grande al ser fichado por el Barcelona, siendo el primer mexicano en conseguirlo. Con los blaugranas tuvo un paso más exitoso por Europa al parecer, al permanecer 7 temporadas jugando 242 encuentros. Anotando en 13 ocasiones, y siendo múltiples veces campeón. En 2010, su contrato con los culés terminó y se rumoraba que gracias a su fama por ser uno de los mejores centrales del mundo, fue buscado por clubes como Juventus, Fiorentina y el Genoa. Fue donde tomó una de sus peores decisiones, ya que se fue a la MLS. Well, here's the middle of the field. Marcus throws the ball here and it hits a player. Then Crispin is pushing and shoving. Marcus throwing some fists there. Luego llegaría al León para el Clausura 2013. Se coronó contra América en el Estadio Azteca. Y estos hombres capitaneados
por Rafa Márquez, que miren cómo ha elevado su nivel el gran veterano defensa mexicano. Y contra Pachuca en el Estadio Hidalgo, siendo así León el segundo equipo bicampeón en torneos cortos. Tras campeonar 2 veces seguidas y con 35 años, se pensaría que el retiro era inminente, pero sucedió todo lo contrario, y el Kaiser volvió a Europa para jugar en la Serie A con el Hellas Verona. A lo mejor muchos pensaban que ya estaba en mi etapa de retiro, que me faltaba muy poco para retirarme, pero bueno, todo ha sido todo lo contrario, ¿no? Con los Mastines jugó un total de 39 juegos, pieza fundamental para evitar el descenso en su primera campaña, aunque el equipo veronés descendería en la siguiente, durante la cual Rafa solo jugó un par de juegos en la primera mitad y volviendo a México en diciembre del 2015 para jugar con su equipo de origen, los rojinegros del Atlas, con quienes se retiraría en 2018. Número 2. Héctor Moreno. Canterano de los Pumas, Moreno comenzó a llamar la atención al ser parte de la selección mexicana sub-17, que conquistó el Campeonato del Mundo en Perú 2005. Señores, México es campeón del mundo. Sub-17, con una extraordinaria actuación derrotando al equipo de Brasil por 3-0. Su solidez defensiva le llevó a ser considerado por su club para formar parte del primer equipo, y en el Clausura 2006 realiza su debut frente al Santos Laguna, y tras un par de partidos se gana un lugar en el 11 inicial del cuadro universitario. 2 hombres en la barrera, tiro centro de Leandro, el remate, el jovencito Héctor Moreno, es el hombre que llega adelantando al arquero. 2 años después, se anuncia que Moreno emigraría al fútbol holandés con el AZ Alkmaar, siendo titular desde su primer encuentro en marzo del 2008 ante el Roda JC y marcando su primer gol europeo en su 5º partido contra el Vitesse. Con el club neerlandés conquistó la temporada 2008-2009 y la Supercopa del mismo año. Para el 2011, a petición del técnico mexicano Javier Aguirre, Moreno es fichado por el Español, club en el que se volvería titular inamovible, siendo incluso nombrado jugador del año por su club en la temporada 2011-2012. Sus actuaciones duraron por 3 temporadas con los Pericos, jugando un total de 138 juegos y marcando 7 goles. La va a poner desde la esquina Sergio García, balón al área, remate de cabeza y gol. ¡Gol! Para 2015 sería su salida del club catalán para volver a Holanda, pero en esta ocasión con el PSV Eindhoven, cuadro con el que fácilmente ganaría un lugar en el 11 inicial y con el que obtendría de nueva cuenta el doblete holandés. Al siguiente año, se daría su arribo por primera vez a un club histórico de las 5 grandes ligas de Europa, la Roma. El conjunto de la Loba publicó las primeras fotografías del jugador sinaloense portando su nueva playera, donde se reveló que portará el número 15. Llegando de esta manera a la liga que ha sido considerada una de las mejores defensas de la historia. Desafortunadamente, Moreno solo jugaría 5 encuentros y tras 6 meses, al no ser considerado por el técnico, sería vendido a la Real Sociedad. Abbiamo preso un giocatore che io era convinto che era un giocatore per la Roma, ma per tante cose perché non è andato bene. Meglio fermarsi e piuttosto che continuare e peggiorare la situazione. Jugó por 2 temporadas, disputando 38 juegos y marcando 2 goles. Y además salir del descenso, pero iba a llegar la reacción de la Real Sociedad, primero con ese gol de cabeza de Héctor Moreno, aprovechando las facilidades. Durante el verano del 2019 se hizo oficial el acuerdo con un equipo de Qatar, finalizando de esta manera su paso por Europa. Número 1. Irving Lozano. Chucky es el mexicano que más recientemente ha fichado por un club de la Serie A, siendo además el primer mexicano en jugar con el Napoli, club que tiene como máximo referente histórico a Diego Armando Maradona. Además, Lozano es hoy el único mexicano que milita en la Serie A. La travesía de Chucky por el fútbol comenzó en las fuerzas básicas de Pachuca a la edad de 11 años, pasando por todas las categorías inferiores de los Tuzos y debutando con tan solo 18 años bajo las órdenes de Enrique Mesa, antes nadie más que el América, en el Estadio Azteca. Durante ese juego, Lozano marcó su primer gol como profesional tras 5 minutos de haber ingresado. Ya está en la cancha el número 70 por fin, Irving Lozano. Se fue Jürgen Damm, ahora sí. Le roban la pelota Dieter Villalpando y fue con Irving. Iba Irving, Irving amaga, Irving debut, Irving gol del Pachuca. 2 años después, Irving obtendría su primer campeonato de primera división ante los Rayados de Monterrey y en la famosa final que se definió en el minuto 92 con 43 segundos. Durante el transcurso de la Copa Confederaciones de Rusia 2017, se confirmaría el fichaje de Chucky por el PSV a cambio de 8 millones de euros. Lozano se integra de esa manera a los mexicanos que han vestido la playera del PSV, como en el pasado lo hizo Carlos Salcido, Francisco Maza Rodríguez y Andrés Guardado. Durante su debut en Liga, anotaría frente al AZ Alkmaar en la victoria de su equipo por 3-2.
El Chucky la tiene, muñeco diabólico. Lozano, ¡gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Fue campeón en la 17-18 y pieza fundamental del subcampeonato de la temporada 18-19, donde cayeron con el Ajax por apenas 3 puntos de diferencia. Tras 2 años con los granjeros, se especulaba la salida de Chucky a un equipo de mayor jerarquía, destacando por sus 40 goles y 17 asistencias en 74 juegos como rojiblanco, siendo Napoli el equipo que obtendría su carta a cambio de 40 millones de euros. Significa mucho y da una señal muy importante que toda la gente, todos los medios aquí resaltan. Convirtiéndose así en el futbolista más caro de la historia y el fichaje más caro en la historia del Napoli, aunque desde el primer partido ha demostrado que vale cada euro que se pagó por este, al marcar gol en su partido de debut en la Serie A, frente a nadie más que a los actuales campeones, la Juventus de Turín. 50 minuta que Лихван выполняет штрафной, подача! ¡Ой, как опасно! ¡Gol! Dímelo qué opinas, ¿crees que lo mostrado Chucky hará un buen papel en la Serie A? Házmelo saber acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Facebook, Instagram, únete a la secta vocirena donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.